Así que es un gusto enorme para nosotros tener en línea a Jorge Alemán. Mucho gusto, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto enorme tenerte acá con nosotros y bueno, te agradecemos la generosidad de compartir este aire de Radio Rebelde. No, el agradecido soy yo. Bueno, yo quería empezar esta de vuelta de preguntas, de escucharte, de aprender. Leímos ideología, nos voló la cabeza, lo venimos compartiendo en diferentes barrios, en diferentes territorios, y de golpe nos encontramos con, en estos días hubo acá en Argentina una movilización convocada con un espíritu o con una denominación libertario, de libertarios, que tuvo cierta masividad, no la masividad que tuvo la marcha del 7 de agosto de los sectores populares, pero cierta masividad. Para nosotros que militamos en los barrios y que venimos de los sectores populares, hubiera sido imposible comprender esta masividad de los libertarios si no hubiéramos leído tu libro, ¿no? Entonces queríamos arrancar un poco pensando el concepto de libertad y cómo el neoliberalismo fue trastocando ese concepto de libertad hasta traernos estas expresiones que tenemos hoy en día. En efecto, bueno, tal como lo dicen ustedes, y agradezco muchísimo la atención que han tenido en demorarse en mi libro, ¿no? En la nueva estrategia mundial del neoliberalismo, la palabra libertad y especialmente la palabra libertario cumple una función estratégica, porque la decisión que ha tomado es una decisión entre comillas, no digo haya estado pensada por nadie en particular, es una decisión estructural que se ha tomado, es que este nuevo modo de capitalismo que llamamos neoliberalismo ya no tiene las formas clásicas de legitimación que tenía el capitalismo industrial y ya necesita traducir cualquier medida del Estado, cualquier protección del Estado, cualquier regulación del Estado, la democracia misma, podríamos decir, como una imposición, como un autoritarismo. Y de allí este nuevo fenómeno en donde por primera vez estamos viendo a las ultraderechas mundiales tener como caballo de batalla la palabra libertad. La palabra libertad quiere decir que cualquier cosa que quiera hacer el Estado, por ejemplo en la nueva lógica sanitaria de esta pandemia, es una intromisión, una imposición, un modo de coartar las libertades, y esto es una novedad que además coincide con una desinhibición de las ultraderechas, en el sentido de que vale todo, en el sentido de que se han desprendido definitivamente de cualquier horizonte ético, de cualquier tipo de relación con la verdad, y por lo tanto, si el liberalismo tenía la libertad como un gran valor del mercado, digamos como la libre iniciativa, eso ya existía en el liberalismo clásico, ahora en esta nueva modalidad neoliberal, y ya digo, ultraderechizado, porque las ultraderechas le van marcando la agenda cada vez más a las derechas clásicas, el fenómeno libertario es un nuevo modo de anticomunismo o de antipopulismo o de rechazo de los movimientos nacionales y populares. Esto es una síntesis de lo que te podría adelantar con respecto a este tema. Sí, y bueno, y esto no, porque sorprende que también ese odio con el que se plantaron, bueno, te digo acá, fue una movilización con muchos jóvenes y la retórica es de odio, ¿no? Un odio que habitualmente se encuadra en los sectores populares, ¿no? Somos negros, somos feos, somos malos, ¿no? Pero como vos decís, esta desinhibición hace que ellos hoy se planten desde un lugar muy agresivo y que esa agresión tenga un correlato en los medios de comunicación donde parece que también se puede decir cualquier cosa. Y sí, la semana pasada en Argentina, en una misma semana, hubo odio en todas las gamas posibles, argumentos negacionistas, argumentos antisemitas, argumentos contra las Malvinas, argumentos con respecto a los desaparecidos. Ahora, es un fenómeno mundial. Claro. Es decir,
está la modalidad argentina, esa ultraderecha se está dibujando en la Argentina, pero está instalada ya en muchísimos países, y el odio es el correlato de esta palabra libertad. Es decir, el odio funciona también. Vuelvo a insistir en el hecho de que el capitalismo tiene muchas dificultades para encontrar formas de generar consenso, y en lugar de el consenso que antes en otras épocas tenían, ahora ese consenso lo consiguen a través del odio, que es un gran proceso de unificación. El odio logra unificar a la masa, no al pueblo. Hagamos esta distinción de una manera muy efectiva. Por lo tanto, además tiene un nivel adictivo el odio. Hay una dosis de odio que tiene que ir aumentándose. El odio se consume, entonces hay que ir entregando dosis de odio y sumando odio. Pero este fenómeno se está dando mundialmente, es decir, como no hay argumentos políticos, como no hay planteos políticos, se trata de generar a través del odio la constitución de un orden político basado precisamente en el rechazo, y curiosamente con la palabra libertad a la cabeza. ¿Eso constituiría la ideología que vos planteás en el libro, devenida de la reflexión de Althusser? ¿Eso sería la ideología o tiene otros matices? Sí, evidentemente en el texto de Althusser había muchísimos matices. Yo lo que quise mostrar es que hay una pregunta que recorre a muchos politólogos de por qué las personas votan en contra de sus intereses, porque resulta que este odio del que estamos hablando ha impregnado, ha capturado a sectores populares. Para darte un ejemplo, aquí en España muchos inmigrantes votaron a la ultraderecha, después de que el líder de la ultraderecha ha dicho, literalmente te lo digo, que los inmigrantes eran unos cerdos. Claro. Ahora acabo de escuchar un discurso del líder de la ultraderecha donde habla de la peste comunista de Cuba, Venezuela y Argentina. Y esto lo votan de golpe sectores populares e inmigrantes. Entonces, esto me movió a desarrollar internamente de nuevo la lógica interna de la ideología, porque no es que voten en contra de sus propios intereses, sino que los intereses ya son mucho más complejos actualmente. No son los intereses como lo había analizado tal vez el marxismo clásico, que hacía aparecer a los intereses determinados exclusivamente por la estructura económica. Ahora esos intereses tienen mucho que ver también con identificaciones, con modos de representarse el mundo, la relación con los otros, la relación con la propia imagen, la relación con uno mismo, la relación con los ideales. Bueno, todo esto lo trato de desarrollar en mi texto para mostrar que son intereses más opacos, son intereses menos transparentes. Pero no es que vayan en contra de sus intereses. Lo que sí es cierto es que esos intereses que mueven a esos sectores van a terminar perjudicando a esos mismos sectores muy seriamente. Pero eso no importa, porque una capacidad que tiene el odio es: yo me destruyo con tal de destruirte. Claro. Que es una capacidad que realmente otra pasión, vamos a decir, no genera fácilmente. La pasión del odio tiene esa cualidad siniestra, que es que con tal de destruir al otro se puede destruir a alguien a sí mismo, ¿no? Pensaba en... Yo ya lo escuché eso, Martín. Sí, perdón. Sí, no, te escucho. No, una vez de una llegada a Buenos Aires, antes de que ganara Macri, un taxista, cuando lo tomé en el aeropuerto, me dijo que él prefería dejar de comer asado con Cristina y elegir a Macri. Bueno, de algún modo, de una manera bastante muy resumida, me estaba diciendo que estaba dispuesto a perjudicarse a sí mismo en nombre del odio que él tenía.
Yo te cuento que yo soy hijo de paraguayos, ¿no? Y mi mamá mira mucha televisión y a veces cuando se enoja en la mesa dice hay que echar a todos los inmigrantes y a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo también me tengo que ir yo también, mamá. Entonces, bueno, vos no. ¿No? Entonces, esta idea, ¿no? Y que también tiene que ver con esto que desarrollás tan interesantemente del consumidor consumido, ¿no? Y cuando nosotros laburamos en los barrios con los pibes con problemática de consumo, hay dos elementos que son fundamentales. Por un lado, el subjetivarlo, porque habitualmente hay una pérdida de la subjetividad. De hecho, no tienen nombre, ¿no? Sino que tienen seudónimos y la otra es la potencia de lo comunitario, ¿no? Que es algo que también vos laburás de que este capitalismo neoliberalismo se lleva puesta la subjetividad o construye una subjetividad que le es afín y que va también en contra de esta posibilidad de comunidad. Sí, absolutamente. Es decir, vamos a decir, clave de la expansión transversal del neoliberalismo es extender esta lógica del consumidor-consumidor, donde haya todo el tiempo enormes sectores que no armen comunidad, porque al haber destruido los puntos de anclaje simbólicos, muchísima gente empieza a carecer de historia, claro, a carecer de legados, no tiene un modo de poder leer a qué historia pertenece, a qué legado simbólico pertenece, a qué tradición política pertenece. Y ahí está el punto clave. Ahí la militancia se tiene que volver a tener un trabajo con la memoria, con la lectura, con la interpretación de la propia vida, porque lo que han logrado es instalar como un videojuego permanente en donde esta lógica del consumidor consumido está siempre presente, incluso en los lugares donde hay muchísima pobreza. Es decir, que haya mucha pobreza no quiere decir que no haya una enorme potencia de la lógica del consumo. Hay armas falsas, hay plasmas, hay drogas, bueno, en fin, hay un mercado. En el interior mismo de la pobreza funciona la lógica del mercado y del consumidor consumido, ¿no? Sí, y también pensaba en esta dinámica. Hay un relato que vos haces muy interesante en donde traes la imagen de la resurrección de Jesús, y la otra vez analizábamos con Pablo Semán su libro sobre el antipopulismo, y él traía esta idea de que lo plebeyo parece que siempre renace, ¿no? Como que siempre tiene esa potencia. Entonces también existe, como ya que nombraste la militancia, esta idea también de Gramsci del optimismo de la voluntad y de la inteligencia, ¿no? Está como ese contrapeso. Sí, la frase de Gramsci es el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la inteligencia, y desde muy joven la hice mía, y vos estás haciendo referencia a un modo que tengo yo de interpretar el momento de la cruz, ¿no? No es tanto que haya resucitado Cristo, sino que no puede ser nunca matado del todo, porque finalmente en todo proyecto de emancipación hay un núcleo de algo que es no matable, que no se puede matar del todo. No habría, digamos, movimientos de emancipación si el crimen fuera perfecto. Es siempre custodiar lo que no se puede matar del todo. Claro. Esto es independiente de si uno cree o no cree, o si es laico, si es... Lo he tratado de aproximar como una lectura, ¿no? Viendo a veces como hay muchos mitos plebeyos que tienen esta característica, lo que nunca va a morir. Había una de las preguntas de los oyentes que, bueno, una era sobre esto, sobre lo plebeyo, y la otra era ¿por qué hablar de emancipación y no de revolución? Era la pregunta de uno de los oyentes. Ahí hay un problema, entiendo muy bien esa pregunta, hay un problema generacional. Yo formé parte del periodo en donde creíamos que la historia contenía la revolución, es decir, que el proceso revolucionario no era solo el resultado de la voluntad de quienes proponíamos eso, sino que la propia historia tarde o temprano llegaba al capitalismo, a su colapso, como si hubiera una ley interna de la historia que llevaba inevitablemente a la revolución. La podían demorar, la podían dilatar, podían ponerle obstáculos, pero la revolución se iba a cumplir. Las condiciones objetivas estaban dadas siempre.
A la larga sí, es decir, el capitalismo iba a llegar un momento en que sus contradicciones le iban a pedir que se sostuviera y se iba a derrumbar. O sea que la revolución era cuestión de, en todo caso, promoverla, adelantarla, pero formaba parte de un modo, vamos a decir, inmanente de la historia, porque además ya había un sujeto histórico constituido, que era el proletariado. Como no todo esto ahora pienso que debe ser revisado, he empleado un término menos definible, más abierto, más difícil de precisar, que es el término de emancipación. Que no tengo ningún problema que lo sustituyan por revolución, pero haciendo la advertencia de que hoy en día es mucho más difícil primero definir cuál es el sujeto histórico, después no hay ningún proceso asegurado de antemano, no hay ningún proceso lineal, no hay ningún horizonte así finalístico que nos diga, bueno, sí, la historia va a ir para este lado. En el 70 estábamos todos convencidos de que el capitalismo terminaba, que era una cuestión de tiempo, pero que el capitalismo finalizaba, y que eso estaba sobredeterminado por la historia. Esto ha cambiado muy sensiblemente, este registro. Hoy en día el final del capitalismo obliga a pensar muchísimas cuestiones. No digo que no tenga final, pero digo que ya no es tan sencillo pensar cómo va a ser el sujeto histórico, ni cómo se va a ver ese final, ni cómo es ese proceso revolucionario. Entiendo que a muchos esta palabra les guste y sea difícil desprenderse de ella. Ahora también tengan en cuenta que también hay un agotamiento semántico de esa palabra. Hay shampoo revolucionario, publicidad revolucionaria, en fin. La palabra revolución ha tomado tales características que muestran también muy bien que esa palabra ha ingresado al vocabulario de lo que está ya instituido en el mercado neoliberal, ¿no? Sí, y vos haces una relación entre emancipación y deseo que es muy interesante, ¿no? Yo que me formé con compañeros que venían de los 70, la militancia tenía una cosa de sacrificio así como muy marcada, ¿no? Vos trabajás esta idea de emancipación también como algo que es motivado por el deseo, ¿no? Sí, exactamente. Yo pienso que si no está motivado por el deseo y solo la sostiene una lógica sacrificial, vamos a ir de nuevo a un lugar que no va a ser muy bueno. O sea, me parece que es más interesante pensarlo como un deseo, porque además, si es un deseo, no necesitamos que se cumpla ya. El deseo es insistir. Si es por el deseo, yo no necesito la prueba de que se va a dar. Se trata de insistir, se trata de una disponibilidad. Se trata de pensar que la vida sin ese deseo carece de sentido. Una cosa interesante que vi en tu muro de Facebook fue que estuviste viendo Ocupas y además de encontrarte con, creo, un diariero que era de tu barrio, también hiciste ahí una referencia. Sí, claro. Sí, el de Montevideo, qué bueno, sí, es interesantísimo y además me parece muy interesante ese anclaje que tenés a Buenos Aires y cómo podés, pues yo siento en tus reflexiones algo que es muy urbano, ¿viste? Cada vez que te leo voy leyendo cosas de la cotidianidad de Buenos Aires también. Es que yo fui muy urbano desde chico, yo estuve desde los 10 años dando vueltas y vueltas por Buenos Aires, por los barrios, pero sobre todo esa zona es en la que viví y es en la que ahora la pandemia me interrumpió, pero vivo en Callao y Paraguay. Claro. Y bueno, toda esa zona, el pasaje que atraviesa lo del Hijo por abajo, lo que fueron todos los cines de la Valle, los cines de Corrientes. Y bueno, lo que me interesó de Ocupas, que no la había visto nunca, y la vi el otro día aquí, es que explica muy bien ese momento en donde no es un grupo de jóvenes marginales, es el momento en donde se rompen los anclajes simbólicos y hay una suerte de proceso de lumpenización de la Argentina. Tiene que ver con las consecuencias de la dictadura cívico-militar y con todo lo que fue el menemismo. Y esto nos da la dimensión del esfuerzo que tuvieron que hacer los movimientos de los derechos humanos, los movimientos sociales, el propio kirchnerismo, para tratar de volver a restablecer las conexiones simbólicas, los puentes históricos, ¿no?
porque me pareció una gran clave que todo sucediera en el centro, que dicho sea de paso no consigo que a nadie me acompañe. La última vez que estuve en Buenos Aires fui a cenar a Lavalle y después fui al cine a Lavalle y al otro día me veían mis amigos como si eso hubiera sido una proeza, porque nadie quiere, y yo siento una profunda pena cuando veo que eso se cae. Claro. Porque pienso que fue muy gloriosa esa ciudad. Espero que haya un candidato que le devuelva a Buenos Aires el esplendor y la gloria que tuvo esa ciudad, en donde un laboratorio de grandes ideas, de grandes proyectos, de grandísimas personalidades, de grandes maestros y maestras. Y bueno, vamos a ver cómo se da. Ahí tengo a mi amigo Leandro Santoro que está tratando de arrimar el bochín. Sí, y que va generando ahí interesante, porque Leandro, a contramano de esto de que se puede decir cualquier cosa y de que el sentido es algo relativo, Leandro es un tipo que reflexiona de ideas muy sólidas, ¿no? Y nos fue como devolviendo. Es interesante verlo a Leandro en los medios de comunicación, ¿sabes? Cuando uno ve que está Leandro se queda, porque si no, viste, lo que ves es gente diciendo cualquier cosa. No, le hablo por riguroso y además estudia y, bueno, yo converso bastante a menudo con él y me parece que tiene bastante criterio de lo que tiene que decir, pensar, responder. Y realmente hay otra cosa, ya que hablábamos de deseo. Leandro desea ganar, otra cosa que pueda, pero tiene un deseo muy sólido. Su compromiso con lo que él quiere es muy importante. Eso es re importante. Y pensaba en esto de que vos decías de que en algún momento los que habíamos quedado anclados del sentido éramos esclavos del sentido, o anclados a la búsqueda del sentido éramos nosotros. Y me parecía muy rico eso que planteabas, ¿no? Como que hay corrientes mediáticas de opinión que pareciera que ya el sentido de lo que dicen no les importa. Así estás haciéndolo, ya vamos a decir, desentendido de todo aquello que tenga que ver con un sentido histórico. La gran pregunta es si con eso es suficiente, si eso lo están haciendo les va a valer o no. Eso lo vamos a averiguar pronto. Claro. Bueno, Jorge, estamos re contentos de que hayas pasado por acá, es muy valioso. Nosotros queremos ser un puente con los barrios, con los territorios, y nos parece que tu libro y esta reflexión que estamos escuchando son vitales y son comprensibles. Tenés una capacidad didáctica que nos hace bien. Sí, y que nos saca un poco de esa neurosis de justamente esto de no perder el sentido. Hay una pregunta de uno de los oyentes que dice: ¿será posible una nueva América Latina en justicia social, igualdad y equidad, desatar estas cadenas de opresión que tenemos con este capitalismo? Esto lo dice Adriana Arce. Si querés contestarle y ya te vamos liberando. No tengo duda que sí, creo que a diferencia de África y Asia, nosotros somos un continente donde la luz a cada rato se vuelve a prender. Bueno, Jorge, cuando vengas a Buenos Aires te acompañamos a Lavalle, sería un gusto, y bueno, nos autografías. ¿A dónde? ¿A dónde les tomo el examen? ¿A qué lugar de Lavalle? Bueno, a ver, no sé, ahí... Hay un café, por ejemplo, en Lavalle, a ver si se acuerdan cómo se llama, que algunos de ustedes son muy jóvenes, claro. No, me mataste, nosotros, Lavalle... El Caballero. Es un café que tiene, bueno, con la hora de España, con la hora de Italia y con la hora de Argentina. Mirá. Que está, sí, siempre voy ahí. Bueno, va a ser un gusto a ver si nos encontramos. Un abrazo a todos y espero el recorte del programa, así lo hago circular en las redes. Gracias, Jorge. Es para nosotros un retazo de la humanidad de tu generación. Sos un retazo de esa humanidad, de esa generación a la que queremos tanto y de la cual nos enorgullece nombrarnos como continuidad. Aunque, bueno, no somos tan buenos, pero es un orgullo ser continuidad. Seguro que son mejores. Un abrazo fuerte. Gracias, compañero. Bueno, así pasaba por este aire de Barrio Adentro, por la Radio Rebelde, Jorge Alemán. Bueno, nada, un gusto.